5 conectados. Aparte que tiene delay. Bueno, empezamos un domingo más compartiendo la palabra del Señor, agradecidos porque por este medio nos permite juntarnos. Tengo acá la notebook abierta para saludar a los que se están conectando. Cristina, buen día Cristina, es un gusto verte, por lo menos por la foto, poder saber que estás escuchando. Y me gustaría que los que se vayan conectando dejen un saludo para no perder la costumbre de saludar, ¿no? Para tener algo parecido como hacíamos en la iglesia, que entrábamos y nos saludábamos. Y es un motivo lindo, ¿no? El poder compartir la palabra, es un motivo lindo el poder sentarse a meditar de la palabra del Señor. Seguimos la cuarentena, se está conectando Pablo Aguilar. Bienvenido Pablo, es un gusto tenerte con tu familia aquí conectado. Y poder compartir juntos, ¿no? Con ustedes, con los que se puedan conectar, este momento de meditación de la palabra, este momento en el cual vamos a poder tener la posibilidad de hablar de la palabra del Señor. Y seguimos en la cuarentena, ya vamos casi 2 meses. Saluda a Mario, Mario y familia, que nos están escuchando, y es un gusto también compartir con vos este momento de compartir la palabra del Señor. Decíamos que estábamos en cuarentena, Patricia también. Hola Patricia, Alberto, Mica, seguro que está el mate por medio, compartiendo también este momento de la palabra. Natalia, ¿cómo estás? Morena, Morena con el teléfono de Natalia. Morena, estuvimos orando por ella, estuvo internada esta última semana y por la misericordia de Dios está bien. Queremos darte la bienvenida, More, para que estés con nosotros compartiendo la palabra, el poder compartir con nosotros la palabra del Señor. Hablábamos de la cuarentena, seguimos con la cuarentena, ya por los anuncios, acá tengo anotados en el apunte, por los anuncios que dio el presidente, se extiende 15 días más, vamos a tener casi 2 meses de cuarentena. Y pensaba, ¿no? ¿Qué provocó la cuarentena? Uno en este momento, Carlos Rodríguez de Marcos Paz está conectado también. Dios te bendiga, Carlos, junto con Lucas y todos los hermanos de Marcos Paz. Bienvenido a nuestra reunión. ¿Qué provocó la cuarentena? Y bueno, lo primero que uno piensa, ¿no? Son en los problemas laborales, en los problemas económicos. Cuánta gente que está quedando sin trabajo, cuánta gente que está sin cobrar su salario. Provocó un aislamiento, provocó que la gente se separe, que la gente ya no pueda juntarse a comer. Pero antes de seguir con este tema, tenemos una corta oración para entregar esta reunión a las manos del Señor. Te agradecemos, Padre, por darnos este día. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por acompañarnos en estos días especiales. Y gracias, Padre, porque tu mano siempre nos cuida y nos protege. Nos ponemos en tus manos pidiendo que tú nos bendigas, pidiendo que, Señor, podamos compartir la palabra y salir edificados, Señor, mediante tu palabra. Te agradecemos por todo, ponemos cada hermano en tus manos, cada hijo tuyo, para que tú los bendigas, donde quiera que estés, Padre Celestial, los guardes, y tu compañía, Padre, esté siempre con ellos. Gracias te damos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias por estar compartiendo este momento. Tengo acá los machetes, los voy a poner acá para verlo mejor. Provocó la cuarentena incomunicación, ¿no? Provocó la cuarentena pérdida de contacto físico. Hoy nos podemos manejar por este telefonito que tengo acá frente mío. Acá tengo una notebook que me permite mirar quiénes están conectados, pero más allá de eso no podemos hacerlo, no podemos hacer otra cosa. Solamente con la familia, solamente quizás con algún vecino darnos la mano, pero la cuarentena hizo que perdiéramos el contacto físico, el poder abrazarnos, el poder estar juntos. Y se extrañan las charlas cara a cara, se extrañan las charlas
entre hermanos. El otro día estábamos comprando con mi señora y para un auto y baja del auto Damián Reynoso con la señora. Y bueno, la señora fue a comprar y nos quedamos hablando con él. Y en un momento nos miramos y dijimos, no sé si estará bien, si estará mal, pero nos dimos un abrazo porque eso es lo que se extraña. Se extraña el tener contacto físico con los hermanos, el poder estrecharnos la mano, darnos un beso como hacíamos antes cuando estábamos en la iglesia, cuando entrábamos a la iglesia, el poder despedirnos. Hoy nos manejamos con una pantalla fría que solamente permite vernos la cara, ¿no? Y escuchar la voz, más que eso. Y más allá de todo lo que provocó este virus en lo personal, en lo económico, el virus provocó un freno en todo el mundo. Toda la humanidad se detuvo. Miraba por televisión los grandes centros turísticos vacíos, pasaban imágenes de Mar del Plata, playas que en un momento estaban con gente o tomando sol o disfrutando del mar o gente corriendo, estaban vacías. Este virus provocó que se detenga toda la actividad mundial. Y eso hizo replantear, ¿no?, muchas cosas. ¿Por qué Dios usa este medio? ¿Por qué Dios usa esta forma de frenar las cosas? Cuando vamos a la historia bíblica, cada vez que Dios se detuvo o detuvo el mundo, fue por un propósito. No vamos a leerlo, muchos los conocemos a los pasajes. Génesis 7, el primer pasaje que vino a mi mente fue el diluvio. Dios frena la actividad mundial, o la actividad de esa época, mandando el diluvio, donde solamente Noé y su familia se salvan. Otro momento donde Dios de alguna manera frenó el mundo fue en Éxodo 14, 23 al 31, cuando Dios destruye el pueblo de Egipto. Y si bien, Dios destruye el ejército de Egipto cruzando el Mar Rojo. Y si bien esto no detuvo el mundo, la derrota de este ejército lo que hizo fue sacudir los cimientos de este mundo, a tal punto que cuando vamos a Josué capítulo 2, versículo 10, un habitante de la ciudad de Jericó, ciudad que iba a ser tomada por Israel, recuerda lo que había pasado hace 40 años. Esta mujer dice que el pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó, estaba desfalleciendo porque hemos oído, dice esta mujer, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Lo que había sucedido 40 años antes todavía estaba en la piel y en la mente de aquellas personas de la tierra. Fue algo tan grande lo que hizo Dios, que aún 40 años después el pueblo, en este caso de Jericó, temía, ¿no?, por la mano de Dios. ¿Qué quiso hacer Dios? ¿O qué hace Dios? ¿O qué hizo Dios en ese momento? Buscó mostrar su soberanía. Que Él está por sobre todo. Dios está por sobre todo lo que pasa en este mundo. Y me anotaba en el papel, todo está en su mano. Nada de lo que pasa acá se escapa de su mano. Nada de lo que pasa en el día a día, nada de lo que pasa a nivel mundial, a nivel personal, se escapa de la mano del Señor. Él confronta con el soberbio. En el caso del arca de Noé, en la época de Noé, Dios de alguna forma le estaba diciendo al hombre de esa época que estaba haciendo mal. Sin embargo, el hombre no entendía y el hombre no obedecía a la voz de Dios. En el caso de Éxodo, cuando Faraón no quería dejar a Israel salir de Egipto, Dios hablaba por medio de Moisés y el Faraón creía tener el poder sobre el pueblo de Dios. Y lo que hizo Dios en ese momento no fue otra cosa que mostrar su soberanía, que Él está por sobre todo y que Él confronta a todos los soberbios. Y que también su confrontación es con el pecado, que también su confrontación es con el mal, es con los que hacen lo malo delante de Él. Porque Dios dejó estipulado, como vamos a ver en unos minutos, una manera de caminar, una manera de andar en el mundo, y el que se aparta de esta manera de andar no hace otra cosa que infringir la ley, que no cumplir la ley, que quebrantar la ley de Dios, y Dios tiene que obrar en este caso. Y hoy estamos viviendo un momento en el cual también Dios está mostrando su soberanía sobre todo lo que hay. El hombre se jacta de su tecnología, el hombre se jacta
de poder conquistar el espacio, el hombre se jacta de poder hacer lo que quiere. Sin embargo, Dios, por medio de un virus, frena la actividad mundial, mostrando que Él es por sobre todo, que la inteligencia del hombre no puede superar el poder de Dios. Y si bien Dios es un Dios que está por sobre todo, está protegiendo a los que le temen. Y eso es uno de los temas que vamos a tocar en esta mañana. Dios protector de los que le temen. Y quiera Dios que nos ayude a tomar este mensaje como un mensaje de aliento para los hijos de Dios, para que podamos pasar estos momentos que a la vista humana son difíciles y son inentendibles, pero que tomando la mano de Dios y sabiendo que todo viene de Dios, son tiempos en los cuales nosotros vamos a pasar confiados. Decíamos que Él en su soberanía está sobre todo y que Él, como Dios, no solamente muestra que es Dios soberano, no solamente muestra que es un Dios poderoso, sino que también muestra que es un Dios misericordioso, que está pendiente de sus hijos, que está pendiente de aquellos que le buscan. Por eso que Él está con los que le temen y pide que aquellos que le temen lo busquen en este mundo, lo busquen en este momento. Estaba leyendo en esta semana los libros de Esdras y de Nehemías. Son dos libros hermosos, son dos libros que muestran la bondad de Dios hacia su pueblo, pero que también muestra la soberanía de Dios, controlando y manejando lo que era el reino supremo de esa época. El reino supremo de esa época en ese momento estaba bajo el reinado de los persas, y los persas, distintos a los babilónicos, que los babilónicos eran sanguinarios, ellos tenían la filosofía de poder o de dejar que las naciones que estaban bajo su dominio crezcan y las naciones que estaban bajo su dominio puedan rehacerse. Tenían otra filosofía de vida los persas. Y este libro de Esdras muestra la soberanía de Dios sobre todo. Dios había puesto un freno en la historia de Israel. Se estaban cumpliendo en estos libros los 70 años de cautiverio que Dios había impuesto a Israel por haber mirado a otros dioses. Tras 70 años de cautiverio, bajo primeramente el gobierno de Babilonia y luego de los persas, Dios da la orden a su pueblo de que vuelva a su lugar. Y Israel tenía que salir de ese letargo, ¿no? De esa, podríamos llamar, cuarentena. Y tenía que ir a su ciudad, a su pueblo, tenía que rehacer su ciudad. ¿Y con qué iba a empezar a hacerlo? ¿Con qué iba a empezar a edificar? Un pueblo que estaba en cautiverio, si era un pueblo que estaba gobernado, no tenía economía, no tenía nada. Y ahí se muestra la soberanía de Dios con los suyos, en que cuando Dios permite, tocando el corazón del rey, que Nehemías vaya a la ciudad, a Jerusalén, no solamente permite que vaya a Jerusalén, no solamente le da cartas para que Nehemías pueda pasar las naciones sin ser molestado, sino que también le da a Nehemías los materiales para poder construir. Dice Nehemías 2, el versículo 8, al final: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías le había pedido al rey madera para construir el templo, madera para construir los muros, y el rey, tocado el corazón por Dios, demostrando Dios que era soberano, o que es soberano, no solamente le permite ir a reconstruir Jerusalén, sino que también le da los materiales para que pueda Nehemías construir la ciudad. En este momento Dios estaba permitiendo que Israel sea construido, y Dios provee de materiales. Y esto nos deja una enseñanza, porque vamos a ver en unos minutos, no sabemos lo que ha de suceder después de esto, de la cuarentena. Sin embargo, sabemos que la mano de Dios está sobre nosotros, que la mano de Dios nos acompaña, que el Dios soberano que maneja todo este mundo y que permite que suceda lo que está sucediendo, nos va a proveer de lo necesario.
En este momento de confusión, Dios sigue atento a su pueblo. Nehemías empieza a edificar Jerusalén y la mano de Dios estaba con él. Ahora, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar después, y si empezamos a hurgar videos que están circulando por las redes sociales, encontramos que hay versiones de que todo esto es falso, de que todo esto está inventado para la entrada en un nuevo orden. Pero más allá de las versiones, más allá de la incertidumbre que tenemos como persona, la protección de Dios no se aparta de nosotros. La protección de Dios no se aparta de nosotros. Quisiera que busquemos dos versículos. Segunda Crónicas, capítulo 20. Segunda Crónicas, capítulo 20, muestra que la protección de Dios está más allá de todo, que la protección de Dios está más allá del poder humano, que sobrepasa la inteligencia humana. Y en este caso, es la historia del rey Josafat, un rey que seguía los pasos de Dios, un rey que hacía lo que Dios quería, un rey que cumplía con la ley, y este rey iba a ser atacado por 3 ciudades, un ejército formado, o mejor dicho, 3 ciudades habían formado un ejército muy numeroso, muy superior a lo que era Israel. En la teoría humana Israel iba a ser derrotado completamente, pero en el versículo 9, y Josafat estando en el templo, dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, y nos salvarás. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra postura? Qué hermoso pasaje, ¿no? Qué hermosa confesión qué hermosa dedicación del corazón de Josafat a Dios. Si viniera pestilencia, si el ejército nos atacara, si fuésemos derrotados por espada, vendremos acá. Y él estaba en el templo. Y dice, la última parte del verso 9, a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás, y nos salvarás. Una fe puesta en el Señor. En la teoría humana, Josafat iba a ser derrotado completamente. En la teoría humana, Israel iba a ser arrasado. Sin embargo, cuando Josafat ve que todo esto se le viene encima y que él no podía hacer nada, él no busca en su alrededor. Él va al templo, él ruega a Dios, Dios le contesta, y en una declaración de fe hermosa dice: en nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y nos salvarás. Y en este momento, esta debe ser nuestra postura, la de estar frente a Dios, la de buscar a Dios, la de buscar la protección de Dios, porque su oído, más allá de las pestes, más allá de los virus, más allá del entorno de la sociedad derrumbada, está atento a lo que nosotros necesitamos. Nuestro Dios es un Dios que se glorifica en nuestra debilidad. Cuando más débiles somos, más vamos a Él. Cuando más débiles nos sentimos, más vamos a su presencia. Y cuando vamos a su presencia, Él actúa sobre nosotros. El entorno nos ve ayudado por Dios y el nombre de Dios es glorificado. Sigue hablando Josafat y lo que comentamos hace unos minutos atrás. ¿Qué va a pasar cuando suceda esto? Cuando termine esto, perdón. ¿Qué va a pasar cuando la cuarentena ya no exista más? Bueno, dice el versículo 12 de este mismo libro: oh Dios nuestro, no lo juzgas tú, o no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. ¿Qué viene después de esto? Si vamos a los pronósticos económicos, los economistas argentinos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, no augura nada positivo, todo negativo. El mundo va a decrecer, la economía va a caer, el capitalismo ya no existe más. Van a venir dificultades, seguro. Los que trabajamos, aquellos que tienen sus negocios, van a tener dificultades que incluso nos van a superar. Las soluciones a los problemas van a ser escasas.
vamos a tener problemas y no vamos a encontrar quizás soluciones, pero tenemos a quien mirar. Y Josafat decía en el versículo 12 que leímos, no sabemos qué hacer. Y nosotros cuando miramos nuestro entorno y vamos a decir lo mismo, no sabemos qué hacer, pero Josafat decía, tenemos a quien mirar. Y este es el consuelo que tenemos en esta época, este es el consuelo que tenemos en este momento quizás especial para la humanidad. No sabemos qué hacer, Dios sabe qué hacer porque Él es soberano. Dios sabe qué hacer con su pueblo porque Él es soberano. Él no tiene que pedir permiso a nadie para obrar con su iglesia. Él no tiene que pedir autorización a presidentes, a gobernantes. Dios es soberano. Y Dios nos protege. ¿Cómo termina la historia? La historia de Josafat. Dios dice en el versículo 15, en la última parte, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Dios se apropia de la guerra con estas tres naciones y le dice a Israel que salgan pero que no peleen, que él iba a pelear por ellos. Y cuando este ejército viene a enfrentar a Israel, Dios hace que ellos caigan en su misma emboscada, porque de los tres pueblos, dos van con uno y lo eliminan y después se eliminan entre ellos. A tal punto que cuando Israel va al campo de batalla estaban todos muertos. La mano de Dios estuvo. Josafat no sabía qué hacer, Dios sí sabía qué hacer. Y en estos tiempos donde los pronósticos son negativos, en estos tiempos donde los augurios son malos y quizás miramos alrededor y humanamente no encontramos solución, Dios sabe qué hacer. Por eso es lo hermoso de nuestra confianza en Él. Por eso es lo hermoso de tener un Dios soberano, un Dios que está por sobre todo. Como decíamos recién, que no necesita pedirle permiso a los gobernantes, no necesita pedirle permiso a las grandes potencias. Él está por sobre todo y Él protege a su pueblo. Pero Nehemías es un libro que muestra las bondades de Dios, porque Israel construye su muro, Israel vuelve a su tierra, pero también muestra las consecuencias de alejarse de Él. Quizás en esta mañana, quizás en este momento haya alguien, o quizás más tarde en alguna de las repeticiones de este video haya alguien que no tiene al Señor y está pasando también por este momento de cuarentena, un momento para algunos triste. Nosotros, hijos de Dios, podemos llevarlo de otra manera porque oramos a Dios, porque confiamos en Dios y como vimos en los minutos anteriores, el Dios soberano está protegiendo a su pueblo. Pero si hay alguno que todavía no se ha acercado al Señor, el libro de Nehemías también es un libro que muestra las consecuencias de estar lejos de Dios. Nehemías 8, vamos a leer 2 o 3 versículos para terminar. Dice Nehemías 8, el versículo 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo de Dios: Santo es Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban leyendo los libros de la ley, estaban leyendo la ley de Moisés, y era un momento festivo. Estaban en medio de una de las celebraciones de los israelitas, no una celebración en la cual se entristecían, sino todo lo contrario, pero a la vez habían terminado el muro. Era un momento en el cual Israel tenía que festejar, era un momento en el cual Israel tenía que celebrar que estaban, por llamarlo de alguna manera, terminando con la primera parte, ¿no?, de la construcción. Pero Israel lloraba. Se leía la ley e Israel lloraba. Se leían los libros y por más que Nehemías y por más que el sacerdote alentaban al pueblo para que festejen, el pueblo lloraba. ¿Cuál era la causa del llanto? Bueno, vamos al capítulo 7, versículo 4, un versículo corto. Dice: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. No había casas reedificadas. Salieron de Egipto y eso lo vimos la última vez que pudimos conectarnos. Alrededor de 2 millones de personas salieron de Egipto liberados por la mano de Dios. Y en este momento en el que ellos estaban en Jerusalén no eran más de 50.000 personas. ¿Cuántos habrían muerto, ¿no?, de sus familiares? ¿Cuántos
familiares desaparecidos, cuántas familias que ya no estaban en ese pueblo. De un pueblo grande, un pueblo que vivió la gloria de David, de Salomón, hoy estaban solamente 50.000 personas, y dice que la ciudad era espaciosa, era grande, los muros estaban terminados, pero había poca gente, había poca gente. No había casas reedificadas, y podemos entender por esto que estaban parados sobre los escombros de la casa. Ellos tenían la ley, Dios se las había dado. Ellos tenían la posibilidad de, por medio de los profetas y por medio de los sacerdotes, de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, ellos habían renegado de Dios, habían renegado de la palabra de Dios, de las órdenes de Dios, y hoy estaban parados sobre los escombros. Y ese era el llanto. Por más que habían terminado los muros, por más que habían acabado ya con la fortificación de Jerusalén, faltaba mucha gente. Y debajo de sus pies solamente había escombro. El pueblo lloraba porque esa destrucción podía haberse evitado si ellos obedecían la voz de Dios. Cada mandamiento leído era un mandamiento no cumplido. Cada mandamiento que se leía era un mandamiento que ellos habían quebrado. Y ellos entendían que por cada mandamiento quebrado ellos estaban parados sobre los escombros de su ciudad, sobre los escombros de Jerusalén. No quiero extenderme más con el tiempo, pero me hacía esta pregunta mientras preparaba esta meditación. ¿Cuántas veces te esforzaste por construir tu vida y terminaste parado sobre los escombros? ¿Cuántas personas ponen empeño en hacer su vida, en rehacerla, en volver a rehacerla, y siempre termina parado sobre los escombros llorando? Y otra pregunta, ¿cuántas veces pusiste a Dios en el medio para edificar tu vida? Y qué gran diferencia. Si ellos hubiesen obedecido la voz de Dios, si ellos hubiesen obedecido a los mandamientos de Dios, no hubiesen llorado, no hubiesen perdido seres queridos, no hubiesen perdido hermanos como eran ellos de la tribu. Sin embargo, cada quebrantamiento de la ley, cada vuelta de espalda que le daban a Dios, ellos estaban sufriendo y estaban parados sobre los escombros por ese motivo, porque ellos habían desobedecido a Dios, habían hecho, teniendo la palabra de Dios, teniendo los mandamientos de Dios, habían hecho lo que quisieron con su vida. Y hoy la sociedad hace lo que quiere con su vida, lejos de Dios, aún teniendo cerca la palabra, aún teniendo cerca las iglesias donde pueden ir a escuchar la palabra de Dios, y viven parados sobre sus escombros. Edifican y no pueden mantener lo que edifican. Reedifican y no pueden mantener. Y son escombro tras escombro. Si buscas a Dios, si pones a Dios en el medio de tu vida, si la base de tu vida es Dios, no va a haber más escombros. Y quiero terminar con un último versículo que está en Proverbios 28, un libro escrito por el rey Salomón, que estuvo, o la persona más sabia que tuvo esta tierra. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La derrota del hombre, de la mujer, de la familia, de la sociedad, viene por encubrir su pecado, por no confesarlo a Dios. La derrota del hombre viene por no querer apartarse de sus pecados. Los escombros que el hombre tiene en su vida es por no querer dejar de lado los pecados y volverse a Dios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Y es sencillo de entender. Salomón es entendible en lo que escribe. Dice, el que no se aparta de su mal, jamás va a prosperar en la vida. Va a luchar, va a golpearse una vez, 2 veces, 3 veces, y siempre va a estar parado sobre sus escombros. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios es soberano. Lo vimos al principio, Él está por sobre todo. Y su soberanía, su poder, también le permite limpiar nuestros pecados. Por eso
el Señor murió en la cruz. Por eso el Señor descendió a la tierra, nació con forma de bebé, se crió teniendo todas las tentaciones que tuvo todo hombre, pero Él sin pecado fue llevado a la cruz. ¿Para qué? Para que por medio de su sangre hoy pudiese limpiar tus pecados. Dios es soberano y te dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El Dios soberano limpiará vuestro corazón, limpiará tu corazón, como limpió el mío y como limpió los de la mayoría de los que están escuchando en esta mañana. Por eso, para los hijos de Dios tenemos el consuelo de que el Dios soberano está siempre atento a nosotros, que en los momentos de incertidumbre y de prueba su mano nos va a proteger, su mano nos va a cuidar, su mano nos va a consolar. Y para aquellos que no creen en el Señor, que quizás por primera vez se conectan y escuchan un mensaje del Evangelio, el Dios soberano tiene un amor tan grande que si uno confiesa sus pecados, Dios se los perdona. Por eso queremos agradecer en esta mañana, en este momento, darle gracias a Dios por haber permitido que pasemos estos minutos meditando su palabra y quiera a Dios que haya llegado a los corazones de cada uno, que haya llegado el consuelo como llegó a mí, ¿no? Mientras leía estos pasajes, mientras leía la historia del rey Josafat, que podamos confiar en el Señor, que podamos tener a nuestro Señor siempre adelante, y aquellos que no lo tienen, volvemos a repetirlo, puedan aceptarlo como Salvador, puedan pedirle perdón por sus pecados y puedan dejando su vida de pecado, rehacer una vida nueva, ya sin escombros, con el Señor, sabiendo, como dice la palabra, que aquellos que creen en el Señor no solamente alcanzarán misericordia, sino que alcanzarán la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Saludamos a Rafael, que hace poco se conectó. Dios te bendiga, Rafa. Un abrazo grande para vos y para tu familia. Que el Señor nos bendiga a cada uno de los hermanos de Mario Bravo, a los hermanos que son de otras iglesias que están escuchando, y si hay algún amigo que también está conectado, que el Señor le bendiga. Eliseo Fernández, un gusto tenerte con nosotros, gracias por conectarte, y agradecemos a todos y pedimos que el Señor los bendiga.